Presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, @Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono 094-737-813. Anamaya Registros Akáshico. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunicate por Instagram a @anamaya_uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @Alicia y Miguel Uy. Teléfono 099-504-133. Ser Uno Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al +598 092 464664 o en Instagram @Ser1Uy. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cambiemos el Relato. En esta oportunidad con el retorno de otro compañero que viene desde hace tiempo ya participando en el programa. Antes que nada, recordarles que estamos saliendo este año en YouTube y en Twitch. Buscan en YouTube Ser Uno Canal o @Ser1Uy, y en Twitch igual, Ser Uno Canal o @Ser1Uy, y van a poder ver el contenido del ciclo 2024 de Cambiemos el Relato. Como siempre les digo, principalmente en YouTube. Suscríbanse al canal, compartan, comenten, denle me gusta, hagan todo eso que todos los programas les pido que hagan para poder llegar cada vez más a distintos lugares y distintas personas que puedan estar interesadas en el contenido que estamos difundiendo. Sepan también que todos los columnistas y yo también lo hacemos con el único objetivo de compartir ideas y de conversar de cosas que quizás no se hablan en otros lados o que se hablan de forma poco profunda o distinta. Entonces, nada, queremos poder llegar a la mayor cantidad de gente posible que pueda escuchar y resonar con el contenido del programa. También estamos saliendo en Spotify. Buscan ahí el perfil de Ser Uno en Spotify y lo van a poder ver, como permite ahora también Spotify, o si no, tradicionalmente, como era antes, que era escuchar a través de modo podcast. Así que cualquiera de las dos opciones están invitados a usar. Ahora sí voy a darle paso a Federico Isabela, que está del otro lado de la pantalla. Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Pero ¿cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? Feliz año de Cambiemos el Relato. Sí. Bueno, muchas gracias. No sé hasta cuándo se dice feliz año, pero como nos vemos recién ahora, por lo menos nos vemos acá compartiendo en esta pantalla mágica, que me imagino, como tú decías, la idea es ir juntando, a veces dejando más preguntas que respuestas, pero por lo menos haciendo funcionar esa sagrada duda que necesita el ser humano y que una vez que lo pierde, bueno, creo que cuando perdemos esa capacidad de preguntarnos, de indagar un poco más a fondo con las cosas, estamos perdiendo, creo yo, la verdadera esencia del ser humano, por lo menos uno de sus pilares. Así que bienvenido sea
reencontrarnos en este prestigioso canal para eso, para seguir dudando, para seguir confirmando algunas cosas. Y bueno, hoy no sé si lo sorprendí con la propuesta de los templarios. Vos sabés que yo, tengo que ser sincero, he leído varias cosas y de los templarios. Era algo que no conocía hasta que leí, creo que en el 2000, por ahí, que salió el Código Da Vinci, una cosa así. Sí, sí. Por esa fecha salió, ¿no? Bueno, leí el libro y recién ahí me desayuné con la existencia de estos seres. Y después te digo que no es que soy un especialista, ni mucho menos, pero he leído algunas cositas y cosas muy contrapuestas también, ¿no? Así que no me sorprende que lo traigas, pero el tema en sí no me trae, no me sorprende. Y bueno, estoy más que sorprendido, intrigado para ver qué es lo que nos traes vos desde tu perspectiva. Me gustó eso que me dijiste recién, he visto cosas contrapuestas, ¿verdad? La gente, como otras tantas cosas, pero esta gente realmente lo que sí no podemos dudar es que se granjeó muchos enemigos. Y a veces simplemente siguiendo quiénes fueron tus enemigos, más o menos podemos ir haciéndonos una idea de si andabas en buenos o malos pasos, ¿no? De la manera que le cayó encima, aunque vamos a empezar por el final, porque de alguna manera creo que todo el mundo sabrá que esta fue una orden, que en 1307, un famoso viernes 13 de octubre, se dieron órdenes que realmente lo que sí podemos decir que fue una especie de conjura contra los templarios en una época, como todas las épocas, igual que hoy, ¿no? Pero se labraron órdenes selladas que se repartieron por toda Francia, que había que abrirlas a determinada hora, de todos los lugares a la vez, y en el momento que esa gente, que esos comisarios, vamos a decirlo así, abrían las autoridades esa carta, decía que había que arrestar inmediatamente a todos los templarios. Así que fue una orden, una movida de inteligencia realmente grande y como pocas veces viste, mucho más en aquellas épocas, con lo difícil que era poder llevar todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a remontarnos al principio, aclarando desde ya que la idea no es centrarle a este tema, que es muy amplio y se le puede entrar por muchos lugares, viniendo acá a plantear cosas estrafalarias, o yo qué sé, o datos, o cosas muy que andaba a verificarlo.com, o fechas. Acá la idea, por lo menos en esta primera entrega, es poder saber el ideal que tenía esta gente. ¿Qué ideas, qué motivaciones profundas tenía para hacer lo que hicieron en una época, podríamos decir, como siempre, compleja como todas, pero esta gente sí que estaba viviendo, ¿no?, una época de grandes complejidades. ¿Vos te acordás cuando el año pasado hablamos de la Edad Media? En general, de qué cosa es una Edad Media, pero desde ya que Sí. a mano, es la última Edad Media, sobre todo la de Europa, porque edades medias han habido muchas. Pero a lo que habitualmente todos le llamamos Edad Media, allá cuando en el 476, vamos a poner esa fecha en la que ponen los historiadores, cae definitivamente el Imperio Romano. En la primera parte, lo que se conoce como la Alta Edad Media, ahí sí que como en lenguaje vulgar podríamos decir, estuvo salado esa época, ¿eh? Salado porque lo que ya venía del imperio no fue que se venía bárbaro y de un día para otro se cayó. Como todas las cosas y mucho más las de antes, llevaban un proceso, incluso hasta podemos decir que llevaban varios siglos de una especie de tobogán, de caída. Y en el 476, bueno, se dice oficialmente, toma Odoacro el poder y bueno, ya está, fuera el mundo romano. Y Roma, más allá de que nos tengamos más o menos simpatía, algún día podemos hablar del mundo romano, que no fue solamente un imperio, porque Roma primero fue un reino, después fue una república y finalmente fue un imperio. Pero cuando cae ese mundo romano, no solamente cae un imperio, cae todo lo que unía y mantenía junto a lo que hoy podemos llamar el continente europeo. Y a medida que se empieza a disgregar todo, a medida que los bárbaros
uno tras otro saquean, matan, violan, queman, prenden, así se llevan, incluso en su ignorancia se llevaban hasta las canillas, ¿no? Se las llevaban, robaban las canillas de la grifería romana, vamos a decirlo así, se lo llevaban a sus tiendas lejanas y se sorprendían que cuando ellos abrían la canilla allá en sus carpas lejanas no saliera agua. Y como para que veamos también el tipo de gente, el tipo de mentalidad, el tipo de, en el buen sentido, en el sentido más normal de la palabra, de barbaridad que se empezaba a mover. Y entonces los primeros 2, 3, 4 siglos de la Edad Media realmente fueron oscurísimos. No nos queda casi nada. No había casi nadie que supiese leer y escribir, o aún los que sabían que tuviesen ganas de registrar algo. Entonces son 3, 4, 5 siglos, si queremos, hasta el siglo X. Vamos a poner fechas bien redondas para andar con vuelta. Hasta el siglo X, ¿no? Hasta que empieza el año 900, toda Europa, todo lo que nosotros conocíamos como Europa, que además por si fuesen poco los bárbaros que iban y venían con un montón de pueblos, son épocas más o menos ahí que estoy hablando, que también habían irrumpido los vikingos, ¿no? Por si faltaba algún terror en Europa. Así que podemos decir que solamente cuando ya no queda más nada que robar, más nada que saquear, más nada que incendiar, a más nadie que asesinar, ahí realmente como que todo se serena y ahí podemos decir que va a comenzar la baja Edad Media. E incluso, hasta bien podríamos decir que eso ya no deberíamos llamarle Edad Media porque de varias maneras vamos a poder ver un renacimiento, un renacer. Y en ese ambiente los templarios van a tener un papel, pero de primerísima calidad, de primerísimo orden. ¿Bien? En ese, justo te dijimos que en el 476 había caído Roma. En el año 480, 4 años después, van a ser un personaje muy importante para todo esto que estamos hablando, que es Benito, el conocido San Benito de Nurcia, porque este fue un personaje, creo que comprendió muy bien que hay épocas para ser creativo, hay épocas para expandirse y hay otras épocas que lo único que da es para sobrevivir, para guardar, para atesorar. Entonces este fue el primer personaje que va a armar lo que nosotros habitualmente conocemos como los monasterios medievales, y movido por una fuerza que podemos decir, qué curioso, qué desconocido, empieza a copiar, empieza a salvar. Y ahí hasta podríamos decir que antes que los árabes rescataran para Occidente a Platón, a Pitágoras, a Aristóteles, el primero que va a empezar a hacer todo eso es San Benito. Además, estos monasterios, en el medio del campo muchas veces, eran tan pobres, eran tan austeros, como decíamos, había una pobreza franciscana tan grande que los bárbaros llegó un momento que no iban ahí, porque no había nada que agarrar, no había nada que robar, no había una sola cosa que tuviese valor, y además no había mujeres que violar. Entonces los bárbaros llegó un momento que decía, acá no tiene el más mínimo sentido prácticamente que vayamos, por eso, de esa manera, no sé si fue eso premeditado o se fue dando, pero de esa manera se van a ir atesorando con el paso de los siglos ideas, ideales, libros, ¿no? Saberes que como el propio Benito lo intuyó muy bien, esta es una época para guardar. Y así que durante muchos siglos copian, guardan, registran, como diciendo, algún momento va a salir el sol, en algún momento esto va a cambiar. Y eso no deja de ser ya interesante, ¿no? En una época de tanta ansiedad, que hacemos algo y a los 10 días ya queremos estar viendo grandes resultados. Esta gente pasó varios siglos en el total anonimato, motivados únicamente por una fuerza bastante difícil de entender en una época materialista de acopiar, guardar, para un futuro que en algún momento lo va a usar. Así que ya en eso, viste, que a mí me gusta hacer algunas reflexiones. Ya eso ya lo tenemos que destacar como algo importante, como algo que no estaba muy visto. Entonces, después que llega el año 900, vamos a poner que estamos ya entre el año 1000 por ahí, empiezan a haber movimientos, empiezan a haber cambios, empiezan especialmente, que no vamos a entrar hoy, pero también podría ser un tema para charlar algún día, las cruzadas. Las cruzadas a Tierra Santa, que como vos decías hoy al principio, he escuchado cosas de un lado y del otro, los templarios, de las cruzadas, lo mismo. También. Lo único que vamos a destacar ahora es que después de siglos, prácticamente nadie se movía,
que viajar 20 kilómetros de tu lugar era ya prácticamente una proeza, que el comercio estaba absolutamente aniquilado, que la alimentación de la gente era también de un primitivismo, y por eso, lo que usted, mi amigo, sabe mucho mejor que yo, todas esas pandemias o todos esos problemas de enfermedades medievales, más que virus que andaban por ahí, indudablemente que tenían que estar relacionados con una pésima alimentación, con un envenenamiento, porque las aguas servidas y las aguas cloacales, imagínense que no había todo lo que Roma había hecho, ¿no? Que tenían redes de saneamiento iguales o mejores que las nuestras, porque cuando llovía muy fuerte no se inundaba todo, como está pasando acá en Montevideo, ¿no? Después de miles de años seguimos con un problema. Bueno, imagínense que esos pueblos, esas villas medievales no tenían nada de esto. Así que la expectativa de vida bajó, pero dramáticamente, y se nos dice incluso que Roma, la ciudad de Roma, que llegó a tener en su época de esplendor más de 1 millón de habitantes, un par de siglos después no llegaba a tener ni siquiera 30.000 habitantes. Quiere decir que también que hubo un descenso de población muy grande. Pero el año 1000, esto empieza a cambiar, empieza a haber ganas de moverse, empieza a haber ya una necesidad, como decir, ya se cayó del todo Roma, ya se fueron cosechando, o se fueron, mejor dicho, plantando, se fueron enterrando semillas que durante siglos se esperaron pacientemente, y ahora algo nos impulsa a movernos. Y ahí toda Europa, o menos Europa occidental, se pone en movimiento y va a empezar a través de cosas siempre muy entreveradas, porque realmente muy entreverado el mundo de las cruzadas, pero lo positivo indudablemente es que sale este mundo occidental de su letargo, sale de su sueño, sale de ese ensimismamiento y ahora empieza a andar. La mayor parte de la gente que marchaba a Jerusalén no tenía ni la más pálida idea de dónde estaba Jerusalén, ni siquiera el tiempo que podía llevar en esas épocas ir de un lado a otro. Se sorprendían incluso algunos después de marchar 1 o 2 semanas a pie no haber llegado, como diciendo, ¿cómo es que todavía no llegamos? Esta gente no tenía ni idea. Incluso la primera cruzada que o la pre-cruzada que se habla en las crónicas de un tal Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño era un personaje, como el nombre lo dice, el sobrenombre del Ermitaño, diríamos nosotros hoy, un desprolijo, un zaparrastroso, un personaje, un descastado, pero que de pronto se pone a hablar, y bueno, y como tantas veces que cualquier loco se pone a hablar, muchos lo empiezan a seguir. Pero este no era simplemente, un loco que dice cualquier disparate, sino que se pone a hablar porque llegaban las noticias de que había caído definitivamente o se habían cortado los caminos de peregrinación a Tierra Santa. Y entonces este personaje, al grito de Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere, arranca con una barra brava, porque era eso más o menos, una barra brava, camino a Tierra Santa, pero bueno, ya en el camino se fueron peleando, fueron saqueando, fueron haciendo cualquier cosa, y cuando llegaron creo, ahora no me acuerdo bien, pero creo que cuando llegaron a hoy es Turquía, bueno, los terminaron de masacrar y no quedó nada. Pero 2 años más adelante, ya con el Papa de la época, bueno, ahí sí se iba a planear una verdadera cruzada, que van a llegar a Jerusalén, que van a provocar todo tipo de problemas en el camino, y Jerusalén en el año 1099, luego de una gran defensa de judíos y musulmanes juntos, porque si repasamos la historia, hay mucho más tiempo de judíos y musulmanes juntos luchando contra Occidente o contra los cristianos que, bueno, el panorama entreveradísimo que se nos presenta hoy. Después de mucho luchar, cae Jerusalén, se arma una matanza espantosa, donde se decía incluso que la sangre de los caballos llegaba hasta la mitad de sus patas en sangre y barro. Quiere decir que se hubo una matanza tremenda. Lo que nos interesa incluso ahora es que, más allá de esto, que como tantas veces en la historia, vamos a ver que para que pase algo más constructivo, primero hay todo tipo de destrucción, de guerra, de masacres también, pero también de actos heroicos, de gente que, si bien, como en todos lados, siempre hay una beta de negocio para algunos, la mayor parte de la gente no ganaba absolutamente nada. Participaba realmente, vamos a llamarlo así, con un fervor religioso, con unas ganas de moverse, con unas ganas de recuperar Tierra Santa que no tuvieran ni idea qué era eso de Tierra Santa y mucho menos dónde estaba. Había también una cultura que estaba muy dominada por lo religioso, ¿no? Y que
El paradigma era religioso en esa época, obviamente. Claro. Entonces todo lo que... Sumale que si te decían las autoridades religiosas hay que hacer A, hacías A las condiciones que había de vivienda, de alimentación, de seguridad, y a eso sumale que no te podías ir a ningún lado, primero porque no había grandes caminos, y segundo porque era muy inseguro también salir, mudarte. Esa palabra vos lo dijiste, como los caminos eran inseguros, después de todo esto, aun cuando se reactivan los caminos a Tierra Santa, había necesidad de cuidarlos. Y así nos dice, por lo menos la historia oficial, que van a surgir los primeros templarios, que se presentan ante el rey Balduino de Jerusalén, ¿no? Y juramentan y le piden como permiso para custodiar los caminos. Primero, al parecer, son 2, o después se le suman 7 más, y los primeros 10 misteriosos años son 9 caballeros para custodiar todos los caminos. No muere nadie, no se incorpora nadie. Esto ya, obviamente, podemos decir que no deja de ser muy curioso, cuando no directamente bastante complicado de entender. Pero lo que sí sabemos es que al poco tiempo el propio rey de Jerusalén les deja un ala de su palacio. Esto también es muy raro, ¿no? Aparecen unos personajes ahí que dicen vamos a cuidar los caminos, donde además ya había órdenes como por ejemplo la de San Juan, ¿no? O los hospitalarios, que esos ya cuidaban caminos. Si simplemente esto era cuidar y custodiar peregrinos y caminos, hubiesen dicho, bueno, muchachos, ya tienen dos órdenes, vayan para ahí. Sin embargo, acá parece haber algo que está más, parece haber cosas. Ya sé que todos en este canal y en los últimos tiempos, cada vez que hablamos de cosas ocultas, siempre lo estamos relacionando hacia lo negativo. Y motivos no nos faltan a todos para relacionar a todos estos personajes siniestros de hoy con lo negativo. Siempre desconfiamos. Sí, pero créanme que así como en este mundo dual, también en algunos momentos de la historia, elementos ocultos quieren decir que empiezan a haber ideas que no quedan tan en la superficie, que no son tan fáciles de entender, pero que van a ser constructivas, que van a apostar mucho más a lo superior que a lo inferior. Van a apostar a una verdadera unión que a una verdadera desunión. Y por eso este rey les entrega una parte del palacio, un ala entera, para 9 además caballeros, y durante muchos años también estos caballeros no hacen otra cosa como que reacomodar, como que entrar a excavar viejos túneles, viejos templos. No se sabe muy bien qué es lo que hacen. Ahí, si vos viste en el Código Da Vinci, va a insistir una y otra vez en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, ese cofre que tendría, lo que le dio Dios a Moisés y todo ese tipo de cosas. Pero eso lo tenemos que entender como un símbolo. ¿Ah? Ese tipo de cosas, tomarlas al pie de la letra, ya por lo menos los que estudiamos estas cosas en esta escuela de filosofía, no creemos en esa realidad. Ahora, ¿sabés qué cosa sí? Parece que esta gente desenterró viejas ideas que en su momento se trataron de plantar y no habían fructificado. ¿A qué nos referimos? Al viejo proyecto de Pitágoras de poner una especie de estado filosófico que naufragó muy pronto porque le quemaron la escuela. Algo que también Platón quiso hacer cuando fue a ver al tirano de Siracusa. Y este hombre, cuando Platón le marcó cada uno de los errores que cometía, si pretendía hacer algo parecido a un rey filósofo, no tuvo mejor idea que esclavizarlo y venderlo como esclavo al propio Platón, que después un amigo lo reconoció y lo liberó. Lo mismo que también había tratado de hacer Plotino con una ciudad que se llamaba Platonópolis, que estuvo muy cerca de ponerse en marcha, donde la idea era poner todas las ideas filosóficas en un ambiente y en un grupo de gente que especialmente estuviese reunido por ese intento, por esa fuerza, ¿no? Y estas 3 cosas habían fracasado. Sin embargo, estos templarios, esos secretos, sin duda parece haber sido tomar o retomar contacto con Pitágoras, con Platón, con Plotino, con viejas ideas que de tan viejas podían ser nuevas. Y esta gente, los templarios, sí podemos asegurar que van a tener un gran éxito en aplicar esas ideas. Así que con todos los que estaban siempre buscando secretos raros o que descubrieron un papiro que decía, no, en todo caso lo que pudieron desenterrar, por así decirlo, fue no solamente una idea, porque libros puede leer cualquiera, sino una fuerza, una vitalidad
y una capacidad de aplicación realmente pocas veces vista en la historia y mucho menos vista en esa época de la Edad Media. Esto hasta acá, Fabián, vamos, ¿se va siguiendo? Sí, o sea, como para resumir, vos lo que decís que los templarios lo que encontraron fueron ciertas materiales, información que traía ese tipo de la filosofía antigua que había sido perdida, no solo porque perdida físicamente, sino por lo que vos decías antes, ¿no? De que se había perdido también el código de la lectura y la escritura y el hábito de escribir y, por lo tanto, de leer, ¿no? Hasta este punto, ya en esta parte esto ya había cambiado, pero en la alta Edad Media los nobles eran ignorantes, eran iletrados. Los reyes no sabían leer ni escribir. Los reyes, los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes. Era el único lugar donde se había refugiado. Por eso a veces, y con los pésimos ejemplos que han habido a lo largo de la historia, es muy fácil caer en la religión y decir, qué espantoso la religión. Pero también tengamos en cuenta este tipo de cosas. Fue también ese mundo religioso el que salvó la escritura, el que salvó muchas cosas del mundo occidental. Sin ellos no tendríamos, o por lo menos la historia sería distinta. Capaz que tarde o temprano se recuperaba, los árabes lo tuvieron, pero por eso, y los árabes también movidos por un fuerte elemento religioso. Los chinos también. Sí, ni que hablar, pero digo de los que podríamos estar leyendo solo Confucio y Lao Tse, claro, y muchas otras cosas de esa época, pero habíamos perdido prácticamente el contacto con todo la gran tarea y la gran acervo cultural de Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué más encuentran? Bueno, encuentran una visión que el mundo cristiano lo había perdido totalmente, sobre todo en esa época. El mundo cristiano veía a las cosas y la naturaleza como algo estático. Ya está, Dios creó las cosas y acá no hay más nada que hacer. Hay que creer, o hay que rezar, o hay que tener fe. Punto. Esta gente ya empieza con lo que después el Renacimiento italiano va a retomar. Dice, sí, el mundo lo creó la inteligencia divina, llamarle como quiera, pero está en evolución. Todos estamos evolucionando. No es que ya lo creó y lo único que hay que hacer es rezar. Hay que completarse como seres humanos. Hay que desarrollar el intelecto, desarrollar las manos, desarrollar la emotividad. Y entonces, lo que va a ser nuevo también para Occidente es juntar, porque guerreros hubo siempre, en toda la historia, y monjes hubo siempre en toda la historia, pero ahora vamos a juntar al monje y al guerrero en uno solo. Eso será nuevo para Occidente en esta época, pero eso ya, ahora que hablamos de China, por ejemplo, las artes marciales ya tienen esto los Shaolin. Claro. Esto, incluso en América, en la escuela del Calmecac, era lo que se hacía. También, y algún día podemos hablar, que creo que vale la pena hablar un poco también del ideal filosófico que se pone de moda 2x3 de los samuráis. Todas estas organizaciones ya habían juntado en sus épocas, en sus momentos de oro, al monje y al guerrero en una sola cosa. Entonces, todo esto entra en un concepto que podríamos llamar las artes marciales filosóficas. Más o menos todos sabemos qué hablamos cuando hablamos de artes marciales. Pero esa palabra, que por ejemplo todas las artes de Japón siguen teniendo el do, cuando decimos karate do, taekwondo, judo, hapkido y aido, bueno, ahí hapkido en coreano se usa lo mismo. Ese do quiere decir camino, pero camino ascendente, camino trascendente, camino a recorrer para completarse. Entonces, un arte marcial filosófica, o artes de guerra, porque arte marcial quiere decir alrededor del dios Marte, que era el dios de la guerra. Entonces, ¿qué significa un arte marcial filosófica? Una disciplina que además de enseñarme y darme herramientas para defenderme de afuera, de los problemas y peligros que puedan venir de afuera, me da herramientas para defenderme de los peligros que tengo dentro mío. Da herramientas para control del miedo, para control de la ansiedad, para el control de las emociones más asesinas. No hay verdadero guerrero de nada que pueda llamarse así si ante el peligro se asusta o al revés, le viene el temerario y sale corriendo y hace cualquier cosa. Eso incluso los espartanos, esto ya en Occidente los espartanos lo tenían muy trabajado. Date cuenta que los espartanos tenían algo que llamaba la fobología, que era fobo, que viene de miedo, ¿no? Ahí viene fobia todavía. Y la fobología era una serie de 16 ejercicios que esta gente tenían
coordinando respiración y especialmente determinados puntos del cuerpo. Durante años y años y años, los pequeños jóvenes, y después cuando se iban los pequeños guerreros, cuando se iban haciendo jóvenes, por ejemplo, ¿saben? Mirá qué cosa rara te voy a contar. Se les trabajaba los músculos de los ojos, se les arrimaba en cualquier momento una ramita, viste que a vos se te arrima algo al ojo y obviamente el reflejo te hace cerrar, para poder controlar hasta el reflejo del parpadeo. Por eso la mirada de esta gente, aún segundos antes de empezar el combate, era de una tranquilidad y una fiereza que no era el que imposta cara de malo, como diciendo, sí, me pongo esta cara así de malo, pero a los 2 segundos ya estoy totalmente desencajado. Entonces, todo esto, esta gente lo va a ir rescatando y lo va a poder ir aplicando. ¿Ah? Entonces, el concepto de artes marciales filosóficas es una de las cosas que puede llegar a tener, y especialmente rescatan lo que podríamos llamar, que los griegos lo usaron mucho, la vocación heroica, de los héroes. Pero no en el sentido de hacerse héroe y hacer cualquier cosa individual. La vocación heroica es lo que nos dice, este soy yo ahora, pero yo puedo llegar a hacer otra cosa mejor que lo que hay ahora más adelante. No importa el mundo de afuera. En todo caso, diría un templario, diría esta mentalidad, esto es conmigo mismo y con Dios. Más nadie. No hay más nadie en el medio. Es un trabajo interior. Entonces, toda esta gente va rescatando. Decime. Y pensando porque uno lo puede mirar con la mirada de hoy en día, de la actualidad, y decir, qué poder era tener esas habilidades, ¿no? Pero vemos lo mismo, en aquella época de incertidumbre, de poca cultura, de poca... que un grupo de personas tuviera esas habilidades filosóficas, y me imagino que deben haber desarrollado también el control a nivel de, como decís, forjar el miedo, gestionar sus emociones, sus reacciones, y a su vez tener capacidad de batalla y de lucha, y era un plus enorme en esa época. Y por eso se hicieron aún ahora vamos a hablar, que tenían 2 pilares muy importantes, pero la actividad guerrera, que a veces por lo único que se los recuerda a los templarios, bueno, en su momento podemos decir que era unas tropas de élite. Era lo mejor de lo mejor que pudiese tener la cristiandad. Porque además tenían códigos de combate, de no luchar con civiles, de no atacar mujeres. Por ejemplo, aún cosas que han pasado un par de milenios y ya vemos que los cretinos de este mundo que hacen la guerra no respetan a nada. Además, fíjate si esto estará vigente con esto del miedo. Venimos un par de años delirantes donde se trabajó el miedo colectivo de las poblaciones y se lo llevó a hacer cualquier disparate. Así que estos temas de trabajo interior, de saber dominar el miedo y de poder mantener la tranquilidad en el medio de los delirios totales, les sirvió a los templarios y es una herramienta más necesaria que nunca. Porque ya sabemos que si es por los medios colectivos, seguirán viniendo en este 2024, 2025 y todo lo que viene por delante. Así que también todo esto nos puede servir para inspirarnos y para ver que no es la primera vez que aparecen todo tipo de fuerzas que tratan de desunir, y qué bueno es encontrar gente que en esa época donde todo trata de desunirse y de romperse todo, esta gente buscó lo contrario, buscó unir, buscó y lo logró. Porque si solo hubiesen buscado, no hubiesen pasado la historia. Lo lograron. Y dentro del sistema, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir que tenía una pata en el sistema y una pata fuera del sistema. Claro, pero cuando empezaron, estaban. Como todas las cosas, claro. Esto también, ya que lo sacaste, Fabián, es buenísimo porque nos muestra que hay que saber moverse con inteligencia también. Hay que saber, dentro del sistema que había en esa época, usarlo a favor. Y esta gente van a aparecer, a toda regla aparece como elementos cristianos, pero vamos a ver que van introduciendo otras mitologías, otras formas de pensar y otras formas de actuar, que por eso después también cuando los van a atacar 200 y pico años después de su creación, es de lo que los van a acusar, de que son impíos, de que se pervirtieron y que ya no son cristianos. En realidad, si vamos técnicamente hablando, siempre fueron algo, y sobre todo cuando empiezan a crecer, que iban en paralelo. Ahora vamos a explicar un poquito
un poquito eso, pero desde ya está bueno eso, ese centro que levantaste, porque esta gente mostró que aún si se quieren hacer revoluciones, cambios, hay que saber moverse con inteligencia. Y que no es cuestión de tirar todo abajo, entre otras cosas, si vos pedís a gente que venga contigo, porque no vas a mover nada. Voy a conectar la compu y salgo un poquito de la cámara y vos seguís nomás, dale. Perfecto. Acá seguimos, hermano, solo conmigo, perfecto. También, y todo esto para terminar con lo de las artes marciales filosóficas, tenemos que entender que todo esto se enmarca en lo que siempre se llamó el concepto de guerra interior. Y sin entrar ahora en cosas demasiado profundas, esto de la guerra interior, lo que todos tenemos que darnos cuenta, que a grandes rasgos, todos tenemos una dimensión espiritual, una dimensión superior, una dimensión generosa, una dimensión mística, una dimensión en la que los demás pueden y deben ser nuestros compañeros. Pero todo ser humano también tiene la otra naturaleza, una naturaleza egoísta, una naturaleza instintiva, una naturaleza que solo me importo yo y yo. Esa doble naturaleza, desde el libro más antiguo que podamos rastrear en la India, que es el Mahabharata, aunque también está el Ramayana, pero vamos a hablar de Mahabharata, uno de los libros más antiguos y más largos de la historia de la humanidad. Lo primero que van planteando es que además de esta dualidad, en cada uno de nosotros, la conciencia de cada uno, suelen, por no decir, siempre se están enfrentando. Para cada cosa que yo quiero hacer. Imagínate, voy a poner un ejemplo bien simplón, pero voy por la calle y veo que se le cae a una persona su billetera. No me diga que no hay una parte nuestra que dice, yo me quedo con la plata, esta para mí. Pero hay otra parte nuestra, sobre todo si vimos a quién se le cayó, que dice, no es correcto que yo me lo quede, esto lo tengo que devolver. Y ahí va a empezar en nuestra conciencia probablemente un pequeño combate, o en alguna gente un gran combate. Bueno, ¿qué hago? ¿Devuelvo? ¿No devuelvo? ¿Me lo quedo? Entonces, muchas veces todos nosotros tenemos claro qué sería lo correcto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otra parte que nos ganó. Entonces, esa constatación de una doble naturaleza es lo que ha inspirado todas las órdenes de verdadera caballería filosófica o de artes marciales filosóficas. Conocernos y entender que hay una naturaleza que tiende a lo superior y otra que tiende a lo inferior. Y por si fuese poco, que la raíz de todos los conflictos que se dan afuera suelen empezar dentro nuestro, cuando en general la parte más material y más egoísta le gana a la parte superior y generosa. Y eso era lo que especialmente las órdenes, especialmente los templarios, van a trabajar y van a poner órdenes, van a poner un reglamento, muy estricto, justamente como para tratar de ayudar a este tipo de trabajo interior que está clarísimo que es complicado. ¿Sí? ¿Hasta acá, Fabián? ¿Ya estás conectado con todo? Impecable, sí. Perfecto. Y ahí entonces va a aparecer un personaje muy misterioso, que es San Bernardo de Claraval, ¿no? Un personaje que con poca edad empieza a tener un éxito, tiene una elocuencia fuera de este mundo. Al poco tiempo convence que 30 familiares y amigos cercanos se vayan con él, se vayan a vivir de manera monacal, entreguen todo, y a los 25 años ya todo el mundo cristiano escucha a San Bernardo. Estamos hablando que los obispos, que los emperadores, que los reyes, que el propio Papa escuchan a San Bernardo y esto no es simplemente una frase de un megalómano, dice, el cristianismo soy yo. Entonces, ahí estos primeros personajes, estos primeros templarios que habían ido a juramentarse frente al rey de Jerusalén, reciben una orden, y ahí, por ejemplo, lo único que nos vamos a detener es donde viene la gran base, donde cada caballero templario tiene que hacer un voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, esta orden, y después lo vamos a ver, si no, en una próxima entrega, a pesar de que cada uno de los caballeros tenía voto de pobreza y se cumplía, la orden se va a empezar a volver muy rica. Y acá es uno de los pilares fundamentales,
¿ah? Una de las cosas más importantes que van a lograr los templarios, que me desordeno un poco, pero bueno, me va surgiendo así. Cuando nosotros decimos los caballeros templarios, solemos creer que eran todos guerreros, o casi todos guerreros. Capaz que a alguno le sorprende si le digo que únicamente el 20%, sobre todo cuando esto ya estaba bien desarrollado, el 20% eran guerreros. ¿Y qué cosa era el otro 80%? Eran civilizadores, eran arquitectos, eran granjeros, eran comerciantes, eran agricultores, eran todo tipo de personas que hacen tareas civilizadoras. Porque especialmente la orden fue mucho más combativa en Oriente, pero en Occidente, que casi enseguida también empiezan a crecer, se van a dedicar a poner en marcha el comercio. Y yo creo que también por eso después le van a caer con todo. Esta gente, bien podemos decir que son los fundadores de la verdadera banca internacional. Yo sé que hoy decir banca internacional es prácticamente decir una de las cosas más nefastas que pueda haber. Créanme, mis amigos, que cuando esta gente empezó, hizo lo contrario. Porque esta gente dinamiza el comercio y donde estaban los templarios, volvía a crecer y a florecer las regiones de una manera increíble. Porque esta gente además sabía qué cosa hacer con el comercio. ¿Sabés que entre otras cosas que inventaron los templarios? Lo que conocemos como el cheque. En para el viaje. Para los viajes principalmente. En épocas que andar con una moneda de oro arriba era bravísimo. Tampoco ha cambiado mucho las épocas, como vemos. Sobre todo hacer viajes largos. Vos date cuenta que en otras cosas también todo estaba muerto porque transportar valores de un lado para otro era un peligro. Entonces esta gente, con un lenguaje secreto, con un lenguaje cifrado, inventan un sistema donde vos te presentabas a cualquier lugar templario, depositabas tu oro, te daban un cheque cifrado con un lenguaje que solo ellos entendían, te presentabas en cualquier otra parte del mundo donde hubiese una ermita o un lugar templario, y ahí te daban tu plata y te cobraban prácticamente nada de interés. Un poco te cobraban, pero podríamos decir un interés más que justo. Y esta gente, así, con esas cosas, empieza a dinamizar el comercio de una manera fantástica. Porque originalmente el dinero, incluso si nosotros vemos, surge, las monedas de oro, surgen en los templos, surgen asociadas a un elemento religioso. Y una de las cosas más importantes de todas, que hoy nuevamente lo hemos olvidado, esta gente tenía claro que el dinero era un medio para hacer cosas. Nunca, jamás podía ser un fin en sí mismo. Repito, un medio para hacer cosas, nunca un fin en sí mismo. Por eso te digo, cuando empezamos a hablar, cuando vemos cómo le cayeron y qué es lo que hicieron, podemos llegar a entender. Porque después estas ideas se van a tomar y se van a pervertir y en general se van a usar para lo contrario. Porque los templarios sí lo usaron para construir. Y tanto es así que cuando caen, una de las cosas que querían hacer los reyes era quedarse con todas las riquezas que tenían los templarios. Y en su ignorancia creyeron poco menos que los templarios tenían la bóveda de Rico MacPato. ¿Se acuerdan la bóveda de Rico MacPato? Sí. Se bañaba en oro y tiraba oro para arriba. Creyeron que iban a encontrar eso. Y sin embargo, prácticamente no encontraron nada. ¿Dónde estaría la riqueza? En que esta gente, a ver si les suena esto, hacía circular continuamente el dinero. Siempre lo ponía en marcha, siempre estaban construyendo cosas, siempre estaban apostando. Por eso donde pasaban los templarios quedaban verdaderos castillos, quedaban verdaderos puentes, disecaban pantanos. Y algo que ya te mandé un par de imágenes hoy, van a ser sin duda los que van a impulsar el arte gótico, las catedrales góticas. Una de las cosas más maravillosas que cualquiera que haya viajado, sin duda, que si vas a una ciudad donde hay una catedral gótica, eso es seguro que vas a ir a verlo. Y aunque no hayas tenido la oportunidad de viajar, lo podés ver en internet, podés ver cualquier programa. Y tienen una capacidad de construir, ahí lo vas a mostrar, por ejemplo, ahí del lado izquierdo, nosotros estamos viendo el arte gótico con sus vitrales, absolutamente limpio el espacio, gigantesca las torres. Aún hoy yo te puedo asegurar que el que ha ido lo sabe. Uno va a estos lugares, mira para arriba y dice, ¡pah! ¡Qué salado que está esto! ¡Qué alto que está esto! Imaginémonos para lo que era esta gente. En la Edad Media, donde en general capaz que solo conocían chozas, solo conocían casas de un piso, de dos como mucho, llegar y ver esto. Que además
toda la ciudad se ponía las pilas para construir una catedral. Y los que la empezaban nunca la veían terminada. Que sí que esta gente tenía también una visión de futuro. Lo que yo ahora va a quedar para las siguientes generaciones. No la voy a ver yo. Y eso también creo que vale la pena destacarse en épocas que también el que hace algo ya quiere ver rápido sus frutos y tenemos muy poca visión de verdadero futuro. Y se reconoció aparte, ¿no? Por supuesto, ni que hablar. Quiere salir en la foto. Quiero Claro. que me gustas. Quiero que tenga mi nombre ahí en el salón. Bueno, por ejemplo. Entonces, eso que estamos viendo a la derecha, el arte románico, vemos que era el arte o por lo menos la arquitectura que floreció en la alta Edad Media. Vemos que era todo muros macizos, muros que tenían que ser portantes. Era como muy oscuro. Eran casi fortalezas como reflejando que me tengo que proteger de algo. Sin embargo, el arte gótico, de la nada, sin que sepamos de dónde llegan estos constructores, de dónde llegan estos talladores de piedra, de dónde aparecen esas cofradías de constructores que nada tienen que envidiarle a los que hicieron el Partenón y otro tipo de obras en el mundo clásico, y no sabemos dónde llegaron. Bueno, sí podemos saber. Llegan... Sí, decime. Acá tenemos creo que lo único que hay gótico acá en Uruguay es la iglesia que está ahí en el Prado. En el Prado, ahí en la esquina de 19 de abril y... Sí, por Herrera. Sí, por ahí. Sí. Eso obviamente es una imitación. A ver si tenés la otra imagen que te mandé como para ver nomás. Bueno, los vitrales, esa capacidad de trabajar en vidrio incluso durante muchísimo tiempo, y capaz que es muy probable que haya sido. Estos cristales estaban tratados alquímicamente, estaban tratados de alguna manera que el exponerse a la luz filtrada del sol ahí provocaba cosas de lo que podríamos llamar acelerar curaciones o tranquilizar la mente o predisponerla para cosas que nosotros no sabemos muy bien qué es lo que había, pero sí son cuentos de gente más que creíble que durante muchísimo tiempo estaba. Y otra cosa importantísima, que en el primer PowerPoint que te mandé hay una parte donde habla de los dólmenes y el arte celta, porque estas catedrales, además de los secretos de la construcción, esta gente parece haber rescatado desde el fondo de la historia el conocimiento de cómo circulan las energías telúricas en la Tierra. Voy a poner una analogía. Todos hemos escuchado hablar de la acupuntura, todos hemos escuchado hablar de todas esas disciplinas orientales, y nosotros sabemos, o hemos visto, que bueno, depende de dónde te claven la aguja, depende de los meridianos, depende de los chakras, bueno, no vamos a hablar de todos esos nombres, pero que hay un sentido de circulación, que hay una manera de clavar aguja en determinados lugares para estimular la energía o incluso para anestesiarte. Porque por más que mucha gente siga en creo o no creo, hay operaciones en China que la anestesia es con acupuntura. Y tener una persona que la están cortando y le están haciendo cosas grosas y su única anestesia es agujas de acupuntura, no tiene ningún químico adentro. Entonces, así como en el cuerpo no es lo mismo tomarse el pulso acá que en otra parte, esta gente nos dice que siendo el planeta un ser vivo, hay lugares del planeta donde el pulso se puede sentir más fuerte, se puede sentir mejor. Es como que hay determinados lugares del planeta, y que no es que dure para siempre, porque como todo ser vivo, las cosas se van moviendo, pero que en determinado momento hay un lugar especial donde las energías de la Tierra brotan como si esto fuese un manantial. Y además, como las energías que vienen del cielo, desde el sol y las estrellas, también entran. En ese lugar donde se combina una entrada desde abajo y de arriba, era donde la geografía sagrada, así se llamaba la disciplina, modernamente esto en China le han puesto, bueno, en China lo conocemos hoy como el Feng Shui, aunque se ha llevado como todas las cosas de este mundo a ver si el cuarto, cómo lo pongo, a ver si me caso, o tengo suerte o mala suerte, como si los chinos que hablaron de todo esto creyeran en el concepto de suerte. Entonces, un templo se hacía en un lugar especial donde las energías desde arriba y de abajo se encontraran. Y por eso el templo no solamente era un lugar para ir a rezar, como hacemos ahora. No. Ahí pasaban cosas. Ahí se vivía todo de otra manera.
Esto debe ser ya te digo si querés que. Esta es la otra, no había visto que me habías mandado dos. Pensé que, Sí, yo le mando muchas cosas, ¿vio? Espere que ya le voy a decir cuál tiene que poner. Ponga la número 15, amigo. La número 15. En esa lámina, ahí está. Ahí sí se puede, lo que puedas agrandar, agrandalo. ¿De dónde surgen? Acá verán, por ejemplo, ahí abajo en Stonehenge, y del otro lado son muchísimas piedras que hay, lo que se llaman las alineaciones de Karnak. Si a alguno le parece que todo esto que estoy diciendo, bueno, otra cosa más para creer, o me da este místico de lo que nos viene hablando, durante muchísimo tiempo esas piedras estuvieron alineadas y todos esos campos fueron muy fértiles. Cuando llegó la época moderna, ahí pasada la Revolución Francesa, que obviamente había que tirar abajo todo esto porque llegó la época de la razón, sacaron todas esas piedras y muchos de los campos que durante muchísimo tiempo habían sido fértiles, cuando sacaron esas piedras, ¿saben qué pasó? Dejaron de ser fértiles. Tuvieron que volver a poner las mismas piedras. Por eso ahí después, capaz que alguna vez leíste algo, hay un tal Hartman que retoma todos estos estudios, se conoce como la línea de Hartman. Bueno, está inspirado en todo esto, que esta gente sabía y sabía mucho de todos estos asuntos. Hacer acupuntura de la tierra a través de los templos. Así que cuando les digan que los templos solo se construían para el orgullo del papa, del faraón o de no sé qué, a ese ignorante se le puede decir, mi amigo, usted no tiene nada más pálida idea de lo que está diciendo. Eso capaz que es lo que se hace ahora. Pero en otras épocas, cuando verdaderamente estas civilizaciones florecieron y habían llegado a su pináculo, mucho de estas construcciones tenían que ver con canalizar energías que andaban dispersas o que no eran muy positivas para el accionar del ser humano. Capaz que eran constructivas para otras cosas, pero no para el ser humano. Y a través del templo, entre otras cosas, se las humanizaba, se las ponía al alcance, se las domesticaba, vamos a decir así. Y por eso también en esos templos, siempre esas catedrales góticas están construidas donde, oh casualidad, antes había un dolmen, o antes había un pozo sagrado, o antes había alguna otra cosa, siempre relacionada con actividades de tipo místico-religiosa. Lo mismo pasó en América, ¿eh? Cuando vienen los conquistadores acá y construyen su templo arriba de los viejos templos aztecas, mayas e incas, no es simplemente, como te dicen, los construyeron ahí porque la gente ya estaba acostumbrada a ir al templo, entonces la construimos arriba. No. Los construyen arriba porque se sabe que en esos lugares ya estaban elegidos y se brota una energía especial. Y como ves ahí, el título dice, lo femenino en la naturaleza. Los templarios, o verás que todas las catedrales son siempre a Nuestra Señora de Notre Dame, Nuestra Señora de Chartres. Los templarios, vaya a saber también de dónde, retoman para el cristianismo, que había perdido todo contacto con lo femenino, retoman otra vez a través de lo que podemos llamar el culto mariano de la Virgen María, aunque sea de una manera un poco eso te iba a decir, pero vuelve a hablarse y a entrar en escena las energías femeninas también como algo sagrado. A esa altura del 900 y de 1000, incluso se perseguía por parte de la iglesia a los monjes que le rezaban a María. Y en muchos lugares prácticamente estaba desaparecido. Se hablaba de las escrituras de María, pero a nadie se le ocurría hablar de la Virgen María ni nada que se le parezca. Entonces, es gracias a la tarea de esta gente, obviamente no lo vamos a escuchar en ningún canal feminista ni nada, pero es gracias a la tarea de esta gente que lo femenino vuelve a aparecer, porque vergonzosamente se había quitado. Todas las antiguas civilizaciones tenían balanceado los aspectos del yin y el yang. Teníamos dioses y diosas, teníamos sacerdotes y sacerdotisas. Es simplemente la mirada absolutamente distorsionada que tiene toda esta gente, y no sé si te van a bajar el canal o no, pero vamos a mencionar la palabra semitas. Esa gente, y les recuerdo que semitas eran los judíos, eran los cristianos, eran los musulmanes, porque son descendientes de Sem. Esto no tiene nada que ver con el antisemitismo ni nada. Así que YouTube, si vas a bajar esto por esto, bueno, anda a pasear. No,
Tranquilo porque ya hicimos un programa con Emma hablando de las lenguas semitas y todo, Bueno, y porque pasó bien, así en que la época tranquilo. Ya, de esta corrección infantil que puso esta no, gente, no. en esta dictadura infantil, hay que hablar un poco así. Pero bueno, en esa visión que tenían estos pueblos, lo femenino, ellos tienen el problema con lo femenino, y entonces lo tienen siempre distorsionado. Pero no las antiguas religiones ni otras visiones de entender. Y, volviendo, tomando máxima seriedad con el tema, los templarios lo vuelven a poner en escena, y especialmente en esas catedrales góticas que siguen siendo un misterio, que tienen mucho misterio de cómo se construyeron, de cómo lograron esos muros, dejarlos parados, porque esos muros tan finos, en Notre Dame se ve todavía que tienen un montón de contrafuertes, ¿tá? Desde afuera, pero es como un misterio. Si yo construyo primero el contrafuerte, como que se cae el muro. Si pongo el muro solo, también se caería para este lado. Bueno, esta gente parece lograr una caja de resonancia. Aún hoy nos sigue maravillando lo que sería en aquella época. Entonces, además de ser fieros guerreros, además de, incluso tenían ellos un código que decían que aunque hasta 3-1, aunque hubiesen 3 enemigos, cada templario tenía que luchar aún siendo 3 veces menos, ¿no? Si ya eran más, 4 o 5, bueno, ahí podían ir retrocediendo, pero si no tenían prohibido retroceder, en una época que se peleaba de una manera muy desordenada, esta gente vuelve a poner estrategias de combate. Nadie podía adelantarse al estandarte que llevaba el mariscal, ahí vienen las palabras, el mariscal de campo, ¿no? Porque en la orden teníamos el gran maestre y después que tenía 2 grandes ayudantes, el senescal y el mariscal. Especialmente el mariscal era el que iba siempre a la batalla, aunque también el gran maestre iba. Tan así que de los 23 grandes maestres que tuvo la Orden Templaria, 6 murieron en combate. Así que otra gente que no era que simplemente se quedaban en la comodidad de algún convento haciendo que otros pelearan por ello, pero a veces el gran maestre podía ser mayor y especialmente entonces el mariscal llevaba un estandarte y donde estaba el estandarte tenían que estar los templarios. No se podían adelantar, no podían retroceder. Con estas, habíamos dicho hace un rato, en estos juramentos, ¿ah? En esos votos que tenían de pobreza, castidad y obediencia, también tenían en el día a día, todos al estilo pitagórico, aunque esto creo que era un poco más duro, menos filosófico y más duro, pero eran otros tiempos, ni que hablar. Por ejemplo, dicen que comían 2 caballeros siempre en un mismo plato, no porque faltasen precisamente alimentos. Me gustó esa cara Esa que no la tenía. pusiste. No la tenía esa. Cuando nosotros, sí, vos sabés a lo que te obliga eso, a tener un gran control. Y Porque sí, no comer más que el otro. entre otras cosas, decir, porque viste como las ganas de comer más rápido o de sacar, esto era cada comida que tenías, que incluso esta gente comía, eran frugales, comían 2 veces por día, a veces estando en guerra podían comer 3 veces por día, pero si no, como que comían únicamente 2 veces al día. Entonces esto exigía un control en el día a día, en cada cosa. Y eso también está bueno para la reflexión de cada uno de nosotros, porque a veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas, pero si hacemos todos los días pequeños actos de control interno, y vaya hacia todos, a veces nos saca el instinto la comida. No sé si ya te ha pasado una vez, pedí con algunos amigos, unos chivitos, van a compartir las papas fritas y ya empezás a ver que hay uno que empieza a comer Bueno, demasiado rápido las papas o otras cosas, ya los empezás a mirar y decís, bueno, papá. Entonces, vivo con 4 niños. Poner papá frita bueno, arriba de una mesa es. imagínense, mi amigo, entonces ustedes saben mejor que nadie cómo es esto. Siempre tenían que andar de a 2 por aquello de que es más fácil como controlarse. ¿Ah? Siempre tenemos como al hermano que me puede ayudar también a no caer en ningún pecado, es decir, en ningún exceso, no salirme de la regla. Y esta gente de a poco entonces empieza a hacer grandes cambios. En esa primera década permanecen solo 9, pero después empiezan a recibir donaciones, empiezan a recibir propiedades, empiezan a recibir todo tipo de regalías y además las administran muy bien. Entonces, sí, ¿Qué tan real en eres? poquito tiempo logran un renacimiento que es cultural y que es físico. Empieza a mejorar drásticamente la alimentación y el problema para los reyes, que en este momento ya se había pasado del feudalismo a los grandes reyes, a los reyes más absolutistas, el problema es que esta gente respondía directamente al Papa,
no estaban obligados a pagar impuestos al pasar por el campo de nadie, que en toda la Edad Media era una complicación, porque lo que te podía salir a hacer, no sé, 200 kilómetros en Europa era muy grande, porque cada reyesuelo, cada personaje que estaba en el medio o que se había quedado con un puente, se paraba ahí y te cobraba impuestos, te cobraba un peaje. Nos quejamos hoy de los peajes, no saben lo que eran los peajes en esa época. Sin embargo, los templarios pasaban por encima de todo, respondían únicamente al Papa, no le pagaban impuestos a nadie ni peajes. Y por si fuese poco, donde iban ellos, iban mostrando que se podía ordenar y se podía administrar de una manera totalmente distinta. Entonces, muchísima gente rogaba para poder irse a vivir a algún lugar organizado y regenteado por los templarios. Esto no es nada menor. Esto es una maravilla. Diga, mi amigo. No, que te iba a preguntar qué tan real era eso, o que al principio eran 9, o cuánto tiempo fueron 9, porque en realidad parece que no pudieron ser 9 durante mucho tiempo. Y lo otro que se mezcla el mito con la historia. Y nosotros tenemos que entender que cuando se cuentan mitos, el mito no le interesa la parte cronológica, no le interesa hacer una crónica periodística de algo. Un número 9, además en la numerología, la que viene, lo podemos hablar, tiene su importancia. Así que por eso yo cuando decía que la historia nos dice que fueron 9, que durante 10 años cuidaron los caminos, sin duda que nadie en esa época, 9 pueden cuidar todos esos caminos y sin morir ninguno y sin se le incorpore nadie. Eso tiene que ser. Aparte, si estaban de a 2, había uno que quedaba solo. No, y lo otro que decías. ¿Viste? No sé, había uno que era un trío que andaba, pero eso es improbable. No nadie se puede enfrentar a un ejército de esa época. Bueno. Por eso lo otro que te decía. Claro qué cosa es un mito y qué cosa es histórica. Y no tenemos mucha información al respecto. Entonces, esta gente, con el paso del tiempo, empiezan a recibir todo tipo de donaciones, y como te decía hace un rato, y las administran, por si fuese poco, muy bien. Y otro misterio, esta gente tenían 2 puertos propios, y por eso, también leyendo en algunos de estos lugares, capaz que te cruzaste, con la posibilidad de que esta gente hubiese llegado antes a América que lo que nos eso lo hice. No deja de ser un misterio, pero una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Colón, cuando para en las últimas islas europeas, cambia las velas, el tiro de velas que tenía, y pone velas templarias para venir a América? Un misterio. Si ustedes ven cualquier imagen, no foto, ¿no? Pero cualquier cuadro que se haya pintado de la famosa niña, las carabelas, la Santa María y la Pinta, todas tienen velas templarias. ¿Por qué los templarios tenían tanto acceso a la plata, que en esa época en Europa era más escaso que el oro y hasta era mejor considerado? Otro misterio. No faltan algunos incluso que decían que en las ermitas templarias se habrían, esto sí que no sé, pero lo escuché, se habrían encontrado papa, cuando la papa sabemos que es propia de este continente. Bueno, por eso, después incluso los navegantes, cuando los templarios son arrasados, que terminan algunos refugiados en Portugal, después sabemos que Portugal va a tener una capacidad de navegación ya en el siglo, cuando los templarios son ejecutados y borrados por edicto en 1314. Y justamente esa época donde pocas décadas después, ahora tendría que revisar la fecha, pero los portugueses empiezan a hacer grandes viajes transoceánicos. Son los primeros que circunvalan toda la parte de África y llegan a las especias por otro camino. Entonces, todo lo relacionado con estas escuelas después se va a mezclar con la navegación, y por lo menos eso seguro, que cambió las velas y puso velas templarias, es seguro. Y acá 200 años después, ¿no? 200 años después que habían desaparecido, al parecer. Por eso. Entonces, también podemos decir, ¿por qué fueron tan bien recibidos acá eso cuando llegó Colón por parte de los nativos que estaban acá? ¿Sería que ya estaban acostumbrados, que la gente que venía con estas velas venía en otra onda y después todo eso cambió? No lo podemos asegurar, pero si es por hacerse preguntas, la pregunta es válida. La pregunta es válida. Sí, está el cuentito ese que te hacen de que al principio los habitantes de acá de América no reconocían lo que veían de lejos. La verdad que siempre te dicen eso, ¿no?
Sí, mirá, si vos ponés la imagen 34, la penúltima, ahí está, puse la carabela de Colón, así como la puedo encontrar en internet, para que vean cómo se grafica con las velas templarias. Eso está ahí. Está como para hacerse preguntas. Entonces, insisto, la idea de hoy, creo que más o menos ya estamos en el tiempo apropiado, mi amigo, a esa misma. Esas son velas templarias, esas son cruces templarias, que después podemos hablar un poco del simbolismo, no hoy, porque se nos va largo, pero esta gente entonces logra cosas en 200 y pico de años, logra un verdadero renacimiento, logra mover totalmente las estanterías del mundo medieval, cambia totalmente los paradigmas vigentes, ponen en marcha el comercio, ponen otra vez en contacto, ahí, bueno, eso del libro templario, ahí eso ya puede sacar. Para que vieran que la cruz es la misma, ¿no? Por eso ponía. Sí, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Esto que te estoy diciendo, la única duda en todo caso queda cuál fue el motivo, porque eso no se hacía habitualmente. Sin embargo, entonces creo que para destacar acá, como te decía, bueno, esto sí ya se puede llamar perfectamente un verdadero renacimiento, que después fue abortado. Y no va a ser el primer renacimiento abortado, porque después, bueno, mejor dicho, sí fue el primero, pero después más adelante, el famoso renacimiento italiano del siglo XV, después también, a mediados del siglo XVI, va a ser abortado. Ya hablaremos en el año de la época de la Reforma y la Contrarreforma, porque ahí más que un tema interno religioso pasaron muchas cosas, y especialmente se abortó ese renacimiento maravilloso. Pero pero bien merece llamarse un primer renacimiento. Se va a dinamizar el comercio, van a volver a saber qué hacer con el comercio, cómo mover el oro, cómo mover y dinamizar la economía, algo que estaba absolutamente planchada durante siglos. Y no deja de ser misterioso que gente que todos tenían voto de pobreza logren poner en marcha unas dimensiones económicas gigantescas. Esto le genera envidia de los reyes, especialmente del nefasto Felipe el Hermoso, que fue el que empezó a tramar todo esto. Felipe el Hermoso tenía muchísimas deudas con los templarios le habían salvado incluso, pero estaba tan atosigado de deudas que no tiene mejor idea. Decir, bueno, hasta acá llegó esta gente, esos propios caballeros que lo habían salvado muchas veces. Recordemos que ya en esta época, sobre el final, el Temple, la Orden del Temple, que se llama así porque en esa parte que le había donado el rey de Jerusalén, estaba sobre el mítico templo de Salomón. Eso también, siempre la historia lo sigue hablando, el templo de Salomón no dejaba de ser un elemento mítico, pero ahí sí, entonces estos caballeros que llamaban del templo, justamente porque están sobre el templo de Salomón, lograron poner, descubrir o redescubrir toda una serie de cosas que se habían dormido, que se habían planchado, y como que sí había llegado el momento de ponerse en marcha. Felipe el Hermoso, con muchas ganas de apropiarse de estas riquezas, estaba al mando de otro personaje nefasto, Guillermo de Nogaret, y entre ambos empiezan a armar una conjura para tirarlos abajo del todo. Estaba un papa en la época, creo que ahora después me tendría que fijar el nombre, lo que lo había excomulgado el papa de la época, Felipe el Hermoso, pero eran épocas donde, viste que esta es la historia de los papas y de los reyes, a veces realmente el papa por cosas que no vamos a traer ahora, tenía más peso que los reyes, a veces eran los reyes, y entonces Felipe, que en ese momento comandaba, mueve sus fichas, y casualidad, muere este papa, muere otro que también ha estado por una indigestión de higos, dice la historia. Imagínate lo que pudo haber llegado a hacer eso. Y termina poniendo a un tal Clemente V, que al parecer era un personaje de poco carácter, que también había quedado como papa gracias a todos los movimientos que había hecho este rey. Así que cuántas veces lo hemos visto y lo seguimos viendo, que alguien llegó al poder, pero le debe mucho a otros poderes que no tienen ni nada que ver. Y aún así, cuando le hablan
la acusación contra los templarios. La acusación contra los templarios es casi algo bueno para hacer un programa en sí mismo, no creo que valga la pena, pero ¿a qué voy? A que le tocaron los miedos a cada uno de los seres que estaban a la vuelta, le tocaron el miedo adecuado. Entonces convencieron a los reyes que los templarios no respetaban la realeza, que se quería quedar con todo, le tocaron a los religiosos comunes, que esta gente se ocultaba, que tenían ceremonias secretas, que era verdad, tenían ceremonias que iban más allá del cristianismo. Ahora, que mataran niños, que adoraran a Baphomet y adoraran al diablo, y que hicieran otro tipo de maldades, eso no tenía nada que ver. Se los acusó de ser sodomitas porque andaban siempre de a dos, y además, aún en épocas de la guerra, que eso a veces se cree que los templarios, bueno, aún cuando estaban en Oriente, simplemente a cualquier musulmán lo tenían que matar o tenían que combatir. Sin embargo, mi amigo, y esto para terminar, que también que quede bien el recuerdo, los templarios logran, cuando ellos estaban realmente al mando en Oriente, en lograr un lugar donde las tres religiones del libro convivieron y la gente podía convivir sin problema. Por eso esta gente logró una verdadera tolerancia en medio de muchos fanatismos religiosos. Y como veremos, la parte del fanatismo religioso u otro fanatismo, porque en estos últimos años hemos descubierto también el fanatismo científico, creo que todos nos entendemos que estamos hablando, bueno, esta gente logró verdadera tolerancia. Tolerancia en una época, en este aspecto sí, mucho más difícil que la nuestra, donde todo el tiempo se estaban yendo a cuchilladas las manos, aunque depende de la zona donde estemos hablando. Nosotros, por suerte, en esta parte del mundo donde estamos, podemos decir que estamos tranquilos, pero en este mismo momento que estamos hablando, en esas mismas partes del mundo que pasó esto de los templarios, se están dando y con todo, y en una guerra bastante desigual. Pero bueno, esto no creo que sea el tema de hoy. Entonces, con todos estos enemigos, entonces a los religiosos le decían, estos son curas, estos digo son brujos, son paganos, al papa le decían, no, estos te van a pasar por encima del poder, y a los nobles le decían, no, esta gente no te paga impuestos, ¿cómo puede ser eso? Esta gente se cree cualquier cosa, te tienen que pagar impuestos. Y así con uno, con otro, aquello, armaron toda una cosa, los capturan a todos el mismo día y empiezan durante 7 años torturas y todo tipo de actos inmorales, porque entre otras cosas querían saber, más que nada, porque ya sabían. ¿Dónde estaba la isla? Eso querían saber. Y entonces no fue que, aunque siempre algunos te van a decir, sí, salieron barcos llenos de oro para acá o para allá, yo qué sé, eso es muy improbable. Obviamente habría un poco de oro, pero no las cantidades que querían, porque probablemente, y ahora que, bueno, ahora, siempre los que supieron economía lo saben, que la verdadera riqueza está en hacer circular ese dinero, porque la energía, el dinero, es energía. ¿Y cuál es la energía que construye? La que está circulando. Las cosas que se estancan, ¿qué pasa? Se pudren. No hacen nada. Es más, te indigestan. Por eso, una buena lección esta gente sabía y poner en marcha. Por eso estaban siempre ayudando, aún haciendo préstamos justos, cobrando intereses justos. Esos fueron los enemigos de los templarios. Y veremos que los enemigos del ideal de los templarios siguen siendo los mismos personajes. Han cambiado los nombres, pero más o menos son las mismas fuerzas que siguen combatiendo toda cosa que muestre que puede haber una banca distinta, que el dinero surgió en los templos y surgió realmente como una posibilidad de redistribuir la energía donde más se la necesite, y no simplemente estas grotescas cosas que nos presenta hoy nuestro presente, ¿no? Donde, yo qué sé, más o menos diríamos por ahí, 25 de las riquezas, de la fortuna más grande de esas personas tienen más que el 99% del planeta. Un disparate, pero de proporciones bíblicas, ¿no? Entonces, toda esta gente mostró otro camino, mostró que aún en Occidente podía haber otra civilización, otra manera de organizarnos, otra manera de relacionarnos con el dinero y con otras religiones. Y por eso, entre otras cosas, también podemos decir que, bueno, hubo como un pequeño fallo de la inteligencia. No queda muy claro por qué no se defendieron los templarios, sobre todo en Francia. Cuando pudieron reaccionar en otras partes, como en Escocia o en los que se fueron a Portugal, está bien, sobrevivieron esto, ya no se metieron con ellos, pero ya el verdadero secreto, el verdadero lugar donde emanaban las grandes ideas, ya estaba totalmente abortado. Y el Renacimiento en Europa tuvo que esperar un siglo más. Después, por si fuese poco, viene la peste negra, bueno, todas esas cosas medio raras que sabemos, y tuvo que esperar
un ciclo más para volcarse o esperar en la ciudad de Florencia, en Italia, para que arrancara un renacimiento muy maravilloso que también en un siglo y medio más tarde estaba siendo abortado. Así que vemos que en la historia de la humanidad, desde siempre que podemos ver, siempre aparecen a haber fuerzas que tratan de construir, de elevar, de mostrar una hermandad posible entre los seres humanos, y otras fuerzas que muestran lo contrario, que siempre están tratando de separar, que están siempre tratando de destruir, y especialmente de, no sé, movilizar las fuerzas más materiales en el ser humano para que las espirituales queden como tapadas. El delirio que vivimos en los últimos tiempos, el miedo colectivo que sepultó las cosas y que provocó, aún en gente que la teníamos como, bueno, de verdadera espiritualidad, que se volcó y se vieron los disparates más grandes, que no lo vamos a repetir ahora, muestran que esas fuerzas del mal, si me permiten la palabra, siguen estando. Y como esas fuerzas del mal siguen estando, las fuerzas del bien tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir rescatando viejas tradiciones, no simplemente para tener un libro viejo que no va a leer nadie, para ponerlas en marcha, para vivirlas, para ponerlas en práctica, si no, se van a oxidar como tantas cosas que quedan en nuestros garajes. Así que mi amigo Fabián y grandes oyentes de Cambiemos el Relato de este maravilloso canal, creo que ahí nos podemos dar una idea de quiénes fueron los templarios y especialmente con qué soñaban los templarios. Porque los sueños se pueden tirar tierra, se los pueden sepultar, pero tarde o temprano todo ser humano que se precie tal debe rescatar estas grandes ideas y debe tratar de hacer que se vuelvan a vivir. Así que a vivir, mis amigos. Sí, esto que a mí me gusta decir y cada tanto de que vivimos en un mundo donde nos cuentan el relato de que los problemas son solo materiales y que la única solución son soluciones materiales, ¿no? Entonces, te hace lo que vos decís, ¿no? Perder el foco. Algunos, como vos decís, se olvidaron y otros ni siquiera toman contacto con esa información de que nuestra existencia hoy en día no es solamente un cuerpo físico que tiene una experiencia física con problemas físicos, ¿no? Creo que eso es el gran fractal que se repitió y que se repite a lo largo de siglos, ¿no? Vos fíjate la maravilla de esta gente que mostró que se puede darle al cuerpo lo que es el cuerpo y especialmente al espíritu y lo que es el espíritu, que no está peleado religiosidad, mística y avances económicos, avances materiales o capacidad de construir iglesias, de construir puentes, de construir hospitales, que no lo había dicho, pero también van a tomar contacto con la medicina que estaba refugiada en el mundo musulmán y en el mundo de los judíos, y grandes médicos y grandes sabios también, una vez que, primero las cruzadas, pero también los templarios especialmente, porque las cruzadas habrá sido el primer contacto, pero un contacto bastante bélico. Esta gente, después que viene lo bélico, se establecen ahí y permiten que fluya el conocimiento y la gente que se empieza a desplazar y mostraron la posibilidad de vivir en otro paradigma, siendo occidentales, ocupando las mismas tierras más o menos que ocupa por lo menos la civilización occidental. Así que lo que se pudo vivir en algún momento, tarde o temprano, habrá que volverlo a vivir. No repitiendo los mismos errores, pero cíclicamente la vida nos permite. Así que Fabián y todos nuestros amables oyentes, creo que nos tenemos que dar con ese mensaje constructivo, ¿no? Eso se puede sepultar, pero tarde o temprano las cosas vuelven. Así que... Fede, la verdad que tremendo tema, no sé si queda material para una segunda parte. Y lo veremos, puede quedar lo ahí. Veremos. Incorporar con alguna otra cosa ahí para que no quede. Irme echando. Te mando un abrazo grande, te deseo un feliz descanso y en la pantalla nos vemos dentro de un mes, ¿te parece? Pero cómo no, mi amigo. ¿Qué pasa este año? ¿No pregunta cómo te sentiste? No, ya no importa eso. ¿Cómo? No, sí, claro que importa. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste? Me sentí con todas las ganas. Acá, viste que hay que calentar motores también, que es como uno pierde cierto training, porque bueno, vos sabés que yo tuve de viaje por tierras bolivianas, tuve como 25 días de viaje, pero cuando nos contactamos dijimos, esto le vamos a dar, y acá estaremos un año más, si los dioses así lo disponen. Si no me viene a buscar Felipe el Hermoso o Guillermo Nogaret. Bonifacio VIII era el papa que... Perfecto. Que
que lo pateó. No, bien, yo también me siento muy contento. La verdad que pudimos encontrarnos todos, casi todos, y hay gente, compañeros nuevos que arrancan este año. Y nada, Estamos muy atentos a esos contento. juegos. Muy cansado porque vengo de jugar al fútbol recién, así que también estaba con eso. O sea que me faltó una cosita, ¿no? Me falta Decime. ahora, estoy como los locos, para atrás y para adelante, pero todos sabemos que ahí al último de los grandes maestres, cuando están prendiendo fuego, de Morley, Michel de Molay. ahí está, tiró una especie Y una maldición. de maldición o de advertencia, como que antes de un Ahí va. año, ustedes responsables de esto van a pagar. Y la historia nos dice que ambos dos, Felipe el Hermoso y Guillermo Nogaret, tuvieron muertes antes del año y bastante duras, así como diciendo, miren que también el que se mete, tarde o temprano el que se mete con estas ideas constructivas, el karma le pasa factura. Así que a todos los cretinos de este mundo, sépanlo que tarde o temprano también tendrán que enfrentar lo que ustedes mismos han generado. Así que, mis amigos, a todos los que construyen, a todos los que con la más mínima actitud quieren volver a vivir una mística y lo que sea, aún jugando al fútbol, como mi amigo Fabián, que viene de triunfar en las canchas, se ve que esa melena goleadora. Me pareció esa batistuta ahí. Donde el sea. Cavani de Sayago. Exacto, buenísimo. Así que donde sea que uno esté, puede llegar a aplicar la diferencia, puede ser algo así, nos conectamos con otra parte superior. Así que bienvenidos a todos los que ven esto por primera vez y a toda la banda que ya lo viene viendo. Seguiremos estando en contacto. Un abrazo grande, Fede, y feliz descanso. Igualmente, Fabián. Salud. Bien, nosotros ya nos retiramos. Agradecerles por estar una vez más del otro lado de la pantalla. La semana que viene tendremos seguramente 3 contenidos vamos a tener, porque vamos a estar con Alicia y Miguel, que vuelven, con alguna novedad más. Y también vamos a estar con Emma el miércoles a las 10:30 de la noche, el próximo miércoles. Hoy es 13, el miércoles 20, a las 10 de la noche vamos a estar en vivo hablando un poco de actualidad y lo que nos gusta hablar con Emma también, mezclando un poco de todo, ¿no? De espiritualidad, de perspectiva, de visión de cómo ver las cosas y bueno, y lo que está pasando en el mundo. Así que comenten, compartan principalmente y suscríbanse al canal, denle me gusta y ya saben, si nos quieren seguir en YouTube, en Instagram y en Facebook y en Telegram, @ser1uy, en YouTube, en Ser1 Canal, en Twitch, @ser1uy, y si no, tienen ahí acá abajo en el IQ, tienen todas las redes sociales para seguirnos y también quienes quieran colaborar pueden hacerlo en los enlaces que están en la descripción. De mi parte, un abrazo muy grande y nos estamos viendo en un próximo Cambiemos el Relato. Un abrazo grande y chao.